En Philips, estamos impulsando la revolución de la salud digital para aprovechar el valor de una atención médica precisa y continua, ayudando a las personas a cuidar su salud en todas las etapas de la vida. Nos asociamos con proveedores de atención de la salud en alianzas estratégicas a largo plazo para innovar y transformar la atención. Nuestras soluciones aplican el poder de la informática clínica y del análisis predictivo en el punto de atención, apoyando el diagnóstico certero a la primera vez, lo que nos acerca a nuestro objetivo de mejorar la vida de 3.000 millones de personas para el año 2030. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Yo soy Ricardo Valencia, líder de Connected Care in Philips, y seré su presentador esta tarde en el webinar Retos de las plataformas de colaboración clínica en radiología, presentado por Expomed y patrocinado por Philips. Me complace darles la bienvenida a nuestro webinar y antes de comenzar quisiera comentarles que estamos completamente en vivo, por lo que agradecemos mucho su comprensión a las fallas técnicas que pudieran presentarse en cualquier momento. De igual forma, este webinar está siendo grabado y que las grabaciones van a estar disponibles en la plataforma de Conexión 365 una vez que finalice la transmisión. Al finalizar las dos presentaciones, habrá un espacio para preguntas y respuestas, por lo que les pedimos que envíen sus dudas y cualquier pregunta que tengan al apartado en la sección que tienen ustedes de preguntas. Bueno, tengo el honor de presentarles a ustedes a los dos ponentes que me van a acompañar esta tarde. El primero es el doctor Guillermo Elizondo, quien está platicándonos el papel de la radiología en la medicina de precisión. El doctor Elizondo, además de ser médico con especialidad en radiología y jefe del Departamento de Radiología del Hospital Universitario José Luterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es presidente del Comité de Investigación en ese mismo hospital. El doctor también es secretario académico de la Facultad de Medicina de la Autónoma de Nuevo León, coordinador del Comité de Educación de la Federación Mexicana de Radiología y coordinador del Comité de Evaluación del Consejo Mexicano de Radiología. Forma parte de otras asociaciones médicas como la Academia Nacional de Medicina de México, la Academia Mexicana de Ciencias, el Sistema Nacional de Investigadores, el Alliance for Clinical Educators in Radiology, de la Association of University Radiologists y es parte del Comité for International Radiologist Education de la Radiological Society of North America. De igual forma, tengo el agrado de presentarles a Carlos Rodríguez Sierra, quien es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de la carrera de Ingeniería Biomédica. Él es maestro en Ciencias en Inteligencia Artificial por parte del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con 16 años de experiencia en el desarrollo de proyectos en la salud y ha realizado diversas publicaciones académicas y una aplicación de patente. Desde el 2016 forma parte del equipo de Philips México y es experto en sistemas informáticos para la salud. Actualmente funge como Modality Sales Specialist. Bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Guillermo Elizondo, quien nos hará su presentación sobre el papel de la imagenología en la medicina de precisión. Doctor Guillermo Elizondo, el foro es suyo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes a todos. Nada más espero que me compartas la pantalla para poder... Perfecto. Bien, pues muchas gracias por la invitación y realmente es esta una oportunidad para platicar de esto que es el papel de la imagen, porque obviamente por las características de de Philips y de la manera en que esto está estructurado, pues quisiera obviamente enfatizar o enfocarme a la parte que corresponde a la imagen, en este concepto que tiene que ver con la medicina de precisión. Y este es un concepto relativamente nuevo, pero realmente si hacemos una especie como de Google, vean por ejemplo aquí donde pones Precision Medicine, cuando me invitó Ricardo había 281 resultados y bueno, lo cerraron supongo yo ahí y si lo vimos ayer ya había 294 millones. O sea, en un ratito esto aumentó. Bien,
¿Esto cuándo empezó? Bueno, empezó básicamente cuando se hizo el anuncio sobre la medicina genómica, sobre el proyecto no del genoma, sino el proyecto de la medicina de precisión que dijo Obama, que estaba basado en todo este concepto. Esta es la fotografía de cuando él lanza este proyecto de medicina de precisión. Esta es la definición que puso la National Academy of Sciences en el 2011, perdón, fue cuando esto se lanza. Y dice, la medicina de precisión se refiere a la adecuación del tratamiento médico de las características que son individuales de cada paciente y que permiten la habilidad de clasificar subpoblaciones que puedan ser individuales y que difieren de su susceptibilidad a ciertas enfermedades en particular. También difieren en su biología, también difieren en su pronóstico y obviamente esto nos lleva o nos puede, la idea es que podamos hacer y desarrollar mecanismos para entender la respuesta a un tratamiento que sea específico para cada paciente y para cada enfermedad, que generalmente ahorita, desafortunadamente, no lo estamos haciendo, aunque hemos avanzado bastante. Bien, vamos a ponernos un poco en el contexto de por qué se basa todo esto, de qué tiene que ver la medicina de precisión, y esto tiene que ver básicamente con factores genéticos y ambientales. Este es un libro que yo les recomiendo bastante. Es un libro muy interesante que se llama Nature versus Nurture, y vemos la relación que existe entre la parte genética y el medio que nos rodea, toda esa, cómo aunque podamos ser gemelos, por así decir, pero si nos exponemos a un ambiente diferente, la manera en que nos vamos a expresar de todos los aspectos y en muchos de ellos va a ser incluso diferente. Entonces, la medicina de precisión tiene que ver con que este tratamiento que nosotros queremos dar va con características genéticas, va asociado a unos biomarcadores, y es donde finalmente me voy a enfatizar, y tiene que ver también con la parte del fenotipo y características psicológicas que por cuestiones de tiempo, y obviamente tampoco es mi especialidad, no me voy a meter aquí, me voy a centrar en las otras tres. Pero fíjense cómo esta parte de imagen personalizada tiene que ver con todo esto, con lo que es la genómica, la transcriptómica, la proteómica, epigenómica, todo esto que tiene que ver con nuestra parte genética y cómo interrelacionamos con todos los demás, ¿ok? Y finalmente, esto es lo que queremos que lleve a la medicina de precisión. Y este es un cambio que está sucediendo desde la parte de la medicina convencional, a donde ahorita estamos, donde se hacía básicamente una investigación a nivel global. Ahora, todo esto lo estamos viendo desde el punto de vista de la salud pública, y creo que ahorita estamos justamente en un momento crítico en donde estamos viendo cómo un solo ente biológico, que es el virus, el COVID-19, afecta diferente a las personas, afecta diferente a las razas y dentro de la misma raza diferente a diferentes pacientes o personas que tienen o que están asociadas con otras enfermedades o con otras expresiones del metabolismo o de las proteínas. Entonces, todo esto es parte de lo que está realmente cambiando ahorita en la medicina. Y nosotros si vemos, por ejemplo, una población, lo que típicamente hacíamos, pues es de que no importa quién sea, si te duele la cabeza, si tienes leucemia, si tienes lupus, la enfermedad que tú tengas, básicamente la píldora, la medicina es exactamente la misma para todos los pacientes y también para toda la geografía del planeta. Porque pues así es como se ha desarrollado la parte de la industria farmacéutica y evidentemente es resultado del entendimiento que hemos ido teniendo. Pero ya sabemos ahorita que no todos los pacientes responden a la misma medicina. Hay pacientes que son resistentes, por ejemplo, incluso a la aspirina para hacer que tengas agregación plaquetaria, que es una de las principales indicaciones, por ejemplo, que pudiéramos tener. Y como eso podríamos decir que hay pacientes, y creo que entre la audiencia, los que están escuchando, hay algunos que dicen es que a mí la indometacina no me funciona o el paracetamol no me quita el dolor de cabeza, en fin. O sea,
y estoy hablando de cosas simples. Si nos vamos más allá, si hablamos de cáncer, si hablamos de subtipos de cáncer, pues nos damos cuenta de que no todo esto tiene exactamente el mismo efecto. Entonces, estas características finalmente tienen que ver y tenemos que buscar para el tratamiento preciso de dos cosas que tienen que ver con los biomarcadores y con el fenotipo. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, fíjense cómo ya ahorita, ¿sí? Tenemos el CRISPR, que ya sabemos que es una manera en que nosotros podemos influir en el DNA y en la expresión finalmente a través del DNA, del RNA, de las proteínas, del metabolismo, para beneficiar pacientes, y esto ya es un hecho de lo que está sucediendo. ¿Ok? Entonces, volviendo a estas características, vamos a centrarnos, porque ustedes pueden decir, bueno, eso es en el punto de vista de la medicina, pero ¿qué tiene que ver la imagen con esto? Pues resulta que la imagen justamente estamos modificándonos y estamos yéndonos hacia biomarcadores y fenotipo. ¿Qué es un fenotipo? Bueno, solo para recordar, fenotipo es lo que expresan los genes y cómo somos nosotros. Y por eso ustedes habrán dicho, bueno, este es un paciente que es asiático, este es un paciente que es americano, este es un paciente que es africano, o una persona, no tiene que ser paciente. Bueno, es una forma de fenotipo. Nuestra cara es nuestro fenotipo, nuestros ojos es fenotipo, porque tenemos genes que expresan nuestro color de ojos o nuestro color de cabello o nuestro color de piel. ¿Ok? Entonces, es la manera como se expresan y como nosotros tenemos. Y eso es algo que hemos identificado fácilmente. Este es otro libro que les recomiendo mucho. Es un libro que leí allá por allá en el 2008. Y esta es la primera página. Obviamente no creo que la alcancen a leer de ahí, pero se los voy a aumentar. Y fíjense la parte interesante que dice aquí. La primera oración dice, la similitud es la sombra de la diferencia. Y la última dice, la diferencia es la sombra de la similitud. ¿Y qué quiere decir esto? El libro está sumamente interesante para aquellos que les pueda gustar esta parte de genética y cómo la expresión. Bueno, si nosotros vemos la vida, pues podríamos pensar en todas estas formas de vida que nosotros tenemos. Y estoy hablando solo de la parte animal, como ustedes están viendo ahí. Y si nos vamos aquí, bueno, de esa parte animal, pues podemos irnos hacia abajo y hacia abajo hasta que llegamos a la familia de los homínidos o en el género del Homo sapiens, perdón, el género del Homo y la especie del Homo sapiens que somos nosotros. Entonces, ahí podríamos decir, bueno, pues es que todos somos iguales porque todos somos Homo sapiens. Pero realmente porque todos somos iguales, resulta que somos diferentes. En la similitud está la diferencia. Entonces, todos somos diferentes, todos tenemos cara, pero todas nuestras caras son diferentes. Eso es un hecho. De hecho, ustedes saben ahorita, en los iPhone y demás sistemas de reconocimiento facial, es probablemente incluso mejor que la huella digital. Todos tenemos ojos, pero no todos nuestros ojos, nuestra retina, nuestro iris es diferente. También sabemos que es un biomarcador y así puedo seguir más. Y podemos irnos a esta parte incluso en donde cambios mínimos en las letras, ¿sí?, que codifican a nuestros genes pueden, como ustedes, esto tiene que ver básicamente con la frecuencia cardíaca y la posibilidad de arritmias y puede hacer que no, simplemente un cambio de esto tengamos un comportamiento fenotípico diferente en cuanto a la manera como nosotros nos expresamos. Entonces, fíjense cómo esta parte fenotípica así es. El punto es que alguna vez, y lo puse por ahí en una de mis redes sociales, alguna vez dijimos, bueno, afortunadamente todos somos iguales bajo los rayos X. No sé si ustedes se acuerdan, pero esto está por ahí en YouTube y es algo que pues, de repente se utiliza mucho cuando hay estas campañas para aceptar y la diversidad, en donde si nosotros vemos a las personas ahí, no les ponemos un juicio, no tenemos un prejuicio y no sabemos si esas personas que están en este caso tocando o bailando ahí y solo vemos sus radiografías, cuando salen de la pantalla, obviamente esto es falso, pero bueno, cuando salen de la pantalla resulta que alguien tiene alguna discapacidad o que tiene un color de piel diferente al que tú te esperabas o simplemente es obeso, en fin. Entonces, todos esos prejuicios que nosotros tenemos cuando vemos, decíamos que en la parte de radiología no existía, pero fíjense que esa parte no es exactamente así.
Así como nosotros vemos las caras, los ojos, y ya sabemos, y para nosotros es muy fácil decir que estos son diferentes, cuando nosotros vemos un cerebro, y entiendo que aquí hay bastantes radiólogos que están acompañándonos, pero médicos de otras especialidades también, y gente que está relacionada con salud, pues todos pensamos que, bueno, eso es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, tú estudias en anatomía y estos son, no voy a entrar en detalle, no es el punto de la plática, pero cada uno de esas circunvoluciones y surcos tiene su nombre, forma, incluso se le asocia con una función, ¿ok? Y pensamos que todos tenemos lo mismo, y sí tenemos lo mismo, pero resulta que aunque tengamos herramientas tan fascinantes como la resonancia magnética que nos permite ver prácticamente cualquier estructura que tengamos aquí, en diferentes planos, con parte funcional o no, resulta que nuestro cerebro, así como la cara y así como los ojos, también es diferente el tuyo y el mío, ¿ok? Y eso ya está demostrado, por ejemplo, en este grupo control con pacientes que tienen dislexia, en donde también, por ejemplo, pacientes normales o pacientes obesos expresan cosas diferentes. Este es, por ejemplo, una resonancia magnética funcional de las partes que tienen que ver con la música. Está publicado, fíjense ahí, es las diferencias relativas en el volumen de sustancia gris de algunos puntos del cerebro, de los giros, el giro precentral, el giro del hipocampo, etcétera, entre personas que son músicos profesionales, en personas que son amateurs y en aquellos que como yo no tienen la menor idea de música. Bueno, fíjense cómo resulta ser que, me voy a regresar, si nosotros los vemos así nada más, pues nuestro dispositivo que se llama cerebro, que se llaman ojos, y el proceso que nosotros tenemos no nos permite diferenciar entre un cerebro, por ejemplo, control y uno con dislexia, uno normal y uno obeso, o alguien que tenga un poco de más volumen, porque eso es mínimo. Nosotros, nuestro device, nuestros ojos, nuestro cerebro no es capaz de hacer esa diferenciación, no tiene ese poder de resolución. Y ahí es donde empieza el motivo de esta plática, que es también la ayuda que necesitamos de los sistemas de inteligencia artificial y de algoritmos diferentes, porque las máquinas sí pueden detectar esto. ¿Ok? Esto es algo en donde si así decimos entonces que todos nuestros cerebros somos iguales, pues ¿por qué entonces en una mesa tenemos opiniones diferentes? ¿Y saben por qué? Por lo que les comentaba yo, nature versus nurture. Nosotros tenemos las neuronas, sí, pero las conexiones que hacemos, el conectoma, así como hay un genoma, así como hay proteoma, así hay un conectoma, es diferente para cada uno de nosotros. Esas conexiones que hemos hecho son diferentes para cada uno de nosotros. Y eso ya está demostrado también a través de estudios funcionales de resonancia magnética y cómo diferentes personas tenemos diferentes marcadas o diferentes tensores, ¿sí? Y diferente peso en cada uno de ellos dependiendo de nuestras habilidades o de nuestras experiencias. Esto de hecho está publicado también, ahí no, creo que aquí no hay mucha duda, la diferencia entre el cerebro de los hombres y el cerebro de las mujeres. Nosotros no conectamos un lado con el otro, no necesitamos, las mujeres conectan los dos. Y bueno, eso es un hecho, eso está demostrado, ¿ok? Y bueno, esto tampoco es nuevo, ¿no? Desde que estaba la frenología, aunque obviamente sabemos que esto no es cierto, pero ya había esa especie de diferenciación y los médicos tocaban el cráneo y te decían si tenías alguna patología o si eras bueno o serías bueno para ser músico, para ser pintor, etc. Entonces, somos diferentes, ¿sí? Aunque nosotros los veamos iguales, somos diferentes. ¿Y esto dónde empezó? Bueno, empezó allá por 1895 con William Röntgen, ustedes saben, en donde, pues, no voy a entrar en la parte de la historia que tiene cierto grado de polémica y demás, pero bueno, todos sabemos y hemos reconocido esa imagen, que la imagen es cuando él dijo, déjame ver qué pasa, pues no puso su mano, no puso la mano de su esposa, de Berta, y esta es la imagen que se ha vuelto, pues,
característica de la primera imagen con rayos X que se tomó en el laboratorio de Röntgen. Bien, la cosa cambió con esta persona, con Hounsfield, ¿sí? En 1972, cuando describe, realiza lo que son la tomografía computada. Cuando él dice, esto yo lo puedo digitalizar. Y entonces las cosas cambiaron. Esta es la primera imagen. Para aquellos que son jóvenes que nos están escuchando, aquí sí pueden ver los píxeles. ¿Sí? Estos sí son píxeles. Píxel, acuerden que es picture element, los elementos de imagen que están formados por los voxels, que son los volume elements. ¿Okay? Entonces, un volumen está proyectado en 2 dimensiones en un píxel. ¿Okay? Y eso son lo que tenemos aquí, 64, y era lo máximo que podíamos tener. Ahí es la primera imagen de un paciente con un absceso cerebral. Pero el punto no fue la imagen. Claro que fue grandioso, fue lo máximo. El punto fue que teníamos ahora valores, que teníamos datos, que esto se podía cuantificar. Y entonces, estas imágenes de radiografías, por más bonitas que tú quieras que sean, son simplemente imágenes analógicas que podemos interpretar, sí, de una manera subjetiva. Pero el cambio que se hizo de aquí, ¿sí? Acá, con la patología, ha cambiado ahorita drásticamente. Este es un paciente, no es obviamente el mismo, es un paciente ahora que tiene la misma patología en el mismo lugar del paciente aquel que se le tomó el primer TAC. Claro, la definición es increíblemente mejor, pero lo importante es todo lo que podemos sacarle de información a esta imagen ahora, antes que eran simplemente radiografías en una película. ¿Ok? Y por ejemplo, aquí estamos viendo a su izquierda una imagen de un TAC normal y a la derecha, donde están viendo que evidentemente lo que tenemos pues es una dilatación del sistema ventricular, lo que llamamos hidrocefalia. Bueno, desde muy pronto, pues hubo alguien, Evans, sí, que allá por los 60 ya empezó a decir, ¿sabes qué? Déjame cuantificar esto porque lo puedo medir. No era lo primero que medíamos. Anteriormente también medíamos pues la longitud de los miembros, veíamos si había o no calcificaciones en las diferentes estructuras óseas para calcular la edad, en fin. Pero en este momento ya empezamos no nada más a medir esto, sino incluso a tratar de ver la diferenciación, cosa que no se podía anteriormente, entre si esta era por obstrucción o era por atrofia. Y no nada más eso, un paso más allá, y estoy hablando desde los 60s, en donde con esto podíamos ver si iba a haber cambio después, qué tanto le iba a un paciente si le hacías una derivación ventrículo-peritoneal o un shunt o no, dependiendo el tipo de hidrocefalia que tenía. Empezamos a correlacionar las cosas. Y esto ha estado pasando a través del tiempo. A veces como que no nos damos cuenta, pero por ejemplo aquí, lo que nosotros como radiólogos decimos, bueno, esta es una radiografía de una mujer joven que lo que francamente tiene pues es un enfisema, tiene bulas, alcanzamos a ver aquí prácticamente las bulas, vemos cómo están sus diafragmas hasta acá muy aplanados, en fin, son datos de enfisema y si yo te digo, ¿y cuánto tiene? Pues mucho. Bueno, podría ser más. Oye, pero es que le voy a dar este tratamiento y quiero ver si mejora. Bueno, pues puede que mejore discretamente. Entonces, lo que tenemos ahora es esto. Tenemos forma de cuantificar, de medir y ver si el paciente está progresando o no, o si lo que nosotros estamos haciendo está teniendo algún efecto. Este es el caso típico que nosotros veíamos una radiografía y decimos, bueno, tiene moderada osteoporosis. ¿Qué quiere decir moderada osteoporosis? Ahora se puede cuantificar y se puede decir, este paciente en particular, que es este punto que está aquí, está por debajo del percentil y yo sé que tiene osteoporosis, yo sé que le puedo dar este medicamento difosfonato, lo que se tenga que dar, para mejorar y ver si esto está realmente respondiendo o si le tengo que dar alguno de los anticuerpos monoclonales que se están dando ahora. Estos son cambios degenerativos de la rodilla. Si tiene una osteoartrosis y como cuánta, no, pues está grave, está severa. O sea, si tiene muchos picos y tiene, no. Esta es una resonancia magnética
Esta es una resonancia magnética donde yo puedo cuantificar la cantidad de proteoglicanos que está en el cartílago justamente de la rodilla, de la rótula. Puedo ver si hay cambios entre una rodilla y la otra o la misma rodilla con el tiempo o comparada con pacientes que no tienen la patología que yo esté buscando. Entonces, eso es lo que ha cambiado drásticamente. Incluso, esto está publicado en Science. Incluso esto se ha ido no nada más en resonancia, incluso ultrasonido de la expresión genética, ¿sí? O sea, claro, no es el ultrasonido que utilizamos clínicamente, pero así decíamos de la resonancia magnética ya por los 40, no, esto no va a pasar. O sea, bueno, finalmente ahorita la estamos utilizando para muchas otras cosas. Bien, regresando a lo nuestro. ¿Qué es medicina de precisión? Bueno, es administrar el tratamiento preciso al paciente correcto, en el momento correcto. ¿Y cuál es el papel que nosotros tenemos como imagen? Bueno, pues el primero probablemente es el escrutinio. Creo que ahorita los que están todos en este foro están involucrados con la parte de salud y, bueno, casi que por historia, tradición, como le quieran llamar, pero el mes de mayo creo que todos estamos involucrados en promover lo de la mamografía como un programa de escrutinio para detección temprana de cáncer de mama, porque sabemos que es algo que realmente funciona. También existen programas sobre escrutinio para cáncer de pulmón, en fin, otros, pero este es un ejemplo, creo. ¿Por qué? Porque si hacemos un diagnóstico temprano, sí vamos a influir en el paciente. Fíjense cómo el papel de la imagen también sirve como una guía terapéutica o para evaluar la respuesta, ¿ok? Evaluar la posibilidad de recurrencia. Y esta es una gráfica que no es de literatura radiológica, es una gráfica que es del Journal de Oncology. Y entonces vean la terapia para cáncer y vean el papel que tiene la imagen en todas las etapas, ¿sí? De donde está. Si ven a su izquierda, ¿sí? Desde acá, vean medical imaging. Si ven abajo, medical imaging. Planeación de la terapia, medical imaging. Si ven lo que hacemos, yo soy radiólogo intervencionista, lo que hacemos aquí, pues es guiado por imagen. Y si estamos monitoreando la terapia, ¿cómo vamos a saber si está funcionando o no? Pues medical imaging. Claro, también hay laboratorio, que es, finalmente lo que queremos es algo objetivo, no nada más subjetivo, es algo objetivo de lo que nosotros estamos intentando hacer. Entonces, esta es la imagen genómica, la radiogenomics se llama, ¿ok? Y es la correlación fenotípica de la expresión genotípica, ¿ok? Entonces, fíjense cómo el genoma y su expresión, así como nos cambia la cara, nos cambia los ojos, también se expresa en el hígado y en el páncreas. Y aunque nosotros veamos un TAC y decimos, este es el hígado, esta es la cabeza del páncreas, esta es la arteria mesentérica superior o este es el útero, y pensamos que todos son iguales, pues no. Así como nuestra cara es diferente, así como nuestro sistema límbico es diferente, así como los ojos son diferentes, también el hígado y también el páncreas y también el útero, ¿ok? Entonces, lo que queremos hacer con esto es ver si hay una significancia estadística entre esos hallazgos de la imagen y la expresión genética para poder generar modelos de predicción. Si lo decían en la introducción en el video. Si tenemos que, o sea, finalmente de lo que se trata todo esto es de predecir. Acuérdense, ¿qué es inteligencia artificial? A lo mejor tocó un poquito con ustedes, pero si no, Carlos va a tocarlo esto y él es el experto. Pero las Alexa, ¿sí? Siri, Google, lo que hacen son prediction machines, son máquinas de predicción que cuando ellas escuchan tres palabras como que cuál, no le importa todo lo demás, y juntan cuál y tiempo, ella entiende, Alexa entiende que yo le estoy preguntando cuál va a ser el tiempo para mañana y entonces me dice que va a estar nublado y que va a estar lloviendo. Son prediction machines, ¿ok? Pero empiezan a ser muy buenas en esto. Y bueno, no sé si alcanzo a platicar con ustedes, pero lo veremos. Fíjense cómo acá se conjunta en la imagen al final todo esto que hemos aprendido, o sea, lo que es el exposoma, cómo exponemos nosotros a nuestro genoma. El genoma finalmente va a transcribir, o sea, a través del RNA que va a producir proteínas. Esas proteínas tienen como función hacer algo en el metabolismo. Y ese metabolismo finalmente es el que se va a expresar con nosotros, ¿sí? En una forma sana o enferma. Va a interactuar, en fin, y tiene que ver con el conectoma. Y en este caso, por ejemplo, esta es una gráfica que tiene que ver
con pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. Pero vean cómo todo esto está interrelacionado. Y esto, ¿sí? Este es el punto clave de la plática de hoy. Esto es algo que ya está empezando a ser una realidad y donde las compañías, ¿sí? Puedo mencionar las que puede ser Philips, pero pueden ser muchas más, ¿sí? Que están trabajando en la integración de algoritmos de inteligencia artificial para juntar lo que es el expediente del paciente, el Electronic Medical Record, con su genoma, con su exposoma, ver qué es lo que tiene, qué historia familiar tiene, su genética, porque ya podemos tener eso. Ustedes están muy involucrados con esto. ¿Quién no tiene ahorita? Aquí es más raro, pero en Estados Unidos el 23andMe y los que están saliendo cada vez más, esto, créanme que es una explosión, ¿ok? Esto realmente es una información que vamos a tener a la vuelta de la esquina, ¿ok? Y esto es algo que va a pasar. Y esta es la evolución de lo que está sucediendo y quiero enfatizar dónde está el papel de la imagen aquí. O sea, de donde todo esto que está sucediendo acá, ¿sí? De donde nos exponemos, o sea, es la patología por exposición al asbesto, si ustedes quieren ver, pero dependiendo de cómo esté mi genética, de cómo esté mi localización, tiene que ver mucho también con tu estructura física y demás, pero finalmente a lo que llegamos es a la parte de imagen, es donde hacemos objetivo todo lo demás que es molecular o genético, ¿ok? Y eso es lo que se llama la radiómica. La radiómica es justamente lo que les decía que pasó con Hounsfield al principio. Y es que ahora de esos datos tenemos que hacer datos y extraer la parte significativa, pero que sea dimensionable. No es nada más de decir, se me hace que discretamente más, es un poquito menos. No, es cuánto. ¿Ok? Esta es la parte que es muy importante y que nos demos cuenta finalmente que esto al final van a ser biomarcadores. Un biomarcador muy simple que tenemos, por ejemplo, es la glucosa. Si tú tienes de glucosa 180, pues tienes diabetes. Tú puedes tener biomarcadores para lupus, puedes tener biomarcadores para infarto cerebral, infarto del miocardio como la troponina. Son valores arriba de los cuales te dice este paciente tiene o no tiene. Bueno, lo mismo está sucediendo ya con la imagen. Si ustedes tienen un apéndice de 10 milímetros, tiene apendicitis. Punto. Si ustedes tienen un engrosamiento de la íntima media arriba de 1, tiene aterosclerosis. Estos son valores que ya estamos viendo y ahorita les voy a comentar algunos más. Esto es, por ejemplo, la firma radiómica de lo que estamos viendo y cómo la combinación de ellas, que es lo que está en colores, vean cómo si combinamos la parte de la radiómica con la parte clínica y la combinamos, por ejemplo, en este caso con la expresión del endothelial growth factor y el KRAS, ¿sí? La expresión del KRAS, aquellos que son positivos, podemos hacer el diagnóstico de un nódulo pulmonar que sea maligno con una precisión cercana al 97%. Entonces, me voy a centrar un poquitín en oncología porque podemos hablar de mucho y de oncología voy a hablar de estas partes en donde la medicina de precisión está cambiando. Y una de las que me interesa mucho y por lo que les decía, por lo que estamos ahorita en mayo, pues es el cáncer de mama. Resulta que el cáncer de mama, si lo vemos, hay como 21 subtipos histológicos, ¿ok? Aunque hay 4 subtipos moleculares. Y esos subtipos moleculares o subrogados moleculares tienen que ver con esto que nosotros llamamos el luminal A y el B, el HER2 y el basal. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con que fíjense que inmunohistoquímicamente estos receptores pueden ser receptores a estrógeno, a progesterona o al HER2 y de ahí la combinación de estos es lo que nos va a dar el subrogado inmunohistoquímico. Y creo que todos sabemos que, bueno, hay unos que son HER negativos, HER positivos, pero sabemos que, por ejemplo, el basal, que es triple negativo, es el que tiene peor pronóstico y eso es algo que ya está muy bien estudiado. Esta es una diapositiva muy compleja, pero finalmente vean como el triple negativo, este que está aquí, es un alto grado de malignidad, pobre pronóstico, incluso para la quimioterapia y demás. Entonces, existe esa información ya de esa correlación que existe entre la parte molecular y la expresión a nivel de subrogado, como es la inmunohistoquímica y su respuesta terapéutica. Y resulta que si nosotros, por ejemplo, en eso estamos trabajando,
tenemos un PET, ¿sí? Que es una tomografía por emisión de positrones, en donde estamos inyectando, en este caso en particular, glucosa marcada con fluoro 18. Podemos ver, y lo que estamos viendo aquí son 4 imágenes que fíjense cómo, bueno, aquí están, este es el estudio, aquí está positivo en la mama, esta es la mama, este es otro paciente que tiene positivo aquí, este es otro paciente que tiene positivo acá y otra paciente que tiene positivo acá. Si ustedes se fijan, para nosotros, radiólogos, lo único que decimos es, pues es positivo. Tiene sub, a lo mejor podemos cuantificar los subs, pero resulta ser que si esto tú alimentas a un sistema de algoritmos de inteligencia artificial, el sistema en el black box, bueno, a lo mejor no alcanzo a meterme en eso, no sé si Carlos lo va a hablar, pero si no lo podríamos platicar después, pero en el sistema, en el deep learning que va a tener, ¿sí? En esa parte profunda que va a tener, ahí el sistema puede decirme, y de hecho, ¿sí? Puede predecir que eso que estamos teniendo, aunque la imagen se vea igual, porque nuestro device, o sea, el cerebro que tenemos, no lo permite diferenciar, nuestros ojos no pueden, pero el sistema sí puede decirte, esto es un triple negativo, este también, este es un HER2 positivo o este es un luminal B. Solo con la imagen. Nosotros estamos trabajando utilizando un biomarcador que es el ADC para mama y tenemos varias líneas de investigación. Voy a platicarle una de ellas, en donde utilizamos este que es el coeficiente aparente de difusión. Esto es la cuantificación de los movimientos brownianos del agua en el tiempo. ¿Okay? Es el movimiento térmico aleatorio que hacen las moléculas en el tejido, en este caso en particular, y que tiene que ver ese movimiento que hace, pues dependiendo qué tantas células haya y las membranas celulares, es decir, si está compartimentalizado o no, si restringe o no su movimiento, ¿ok? Y, por ejemplo, sabemos que el tejido normal, pues el agua tiene más forma de moverse que en un tejido que está empaquetado por muchas células tumorales que se están dividiendo. Entonces, nosotros, por ejemplo, hicimos un estudio en donde utilizamos este biomarcador para ver el cáncer de mama en la quimioterapia neoadyuvante y para evaluar la respuesta tumoral. Entonces, bueno, este es un artículo que ya está publicado y fíjense cómo aquí lo que hicimos fue tomar resonancias magnéticas seriadas y calcularles el ADC. Utilizamos después una clasificación histológica. No voy a entrar en detalles, no es el punto aquí de la plática, pero lo que pudimos diferenciar desde la primera dosis de quimio neoadyuvante es de que podíamos separar a los dos grupos, aquel que iba a tener una respuesta patológica completa del que iba a tener una respuesta patológica parcial. Entonces, si tú puedes hacer eso, le puedes evitar a la paciente estos 2 ciclos de quimioterapia, ¿sí? A estas pacientes que no van a responder. Entonces, es costo, es morbilidad, es una falsa esperanza también. Hay que considerar todo esto que está pasando con los pacientes. Y entonces, ¿para qué retrasar el tratamiento quirúrgico con la idea de hacer una quimioterapia no adyuvante si puedes ayudarlo desde antes? ¿Ok? Hemos también utilizado esto para ver la benignidad o malignidad, también lo hemos publicado, con resultados bastante interesantes de esto de aquí, con 87%, una especificidad bastante buena, dependiendo dónde muevan los valores. Bien, fíjense ahora, vamos a cambiar algo que es tumores cerebrales. El caso de un glioblastoma multiforme, que ahorita me voy a enfocar en ellos, pero así como la mama, el cáncer de mama tiene sus subtipos y sus subclasificaciones, el glioblastoma multiforme también lo tiene. ¿Okay? Yo acabo de perder una prima, acaba de morir hace un par de semanas justamente por un glioblastoma multiforme. Y creo que conocemos ejemplos de esto, ¿no? Resulta ser que en el caso del glioblastoma hay muchas cosas, pero hay algo que quiero centrarme porque tiene que ver con la imagen, en donde podemos diferenciar entre uno que se llama wild o primario, y el otro que se llama secundario o mutante. Y esto tiene que ver con la presencia de una enzima, que es la deshidrogenasa isocitrato. Y la evolución que tienen los pacientes es francamente diferente entre una y otra patología. Hay muchas cosas que se le pueden estudiar al glioblastoma. Aquí está todo esto, y estos son ¿sí? Parte de la parte genómica, el PS53, que ya sería una parte de la proteómica, es una
la proteína o expresiones, en fin, pero lo que vamos a centrarnos es en eso, en el IDH, y el IDH, independientemente de si usamos este es el mutante y el wild que les digo, ¿sí? O la Organización Mundial de la Salud y demás, pues lo que usábamos por imagen era, bueno, la gran mayoría de los mutantes están en el lóbulo frontal, los otros están pero cuando ves un paciente en particular, pues no sabes si está en el lóbulo frontal, pues a cuál le toca de los dos, ¿ok? Bueno, esto es lo que hace esta enzima, ¿sí? Lo que hace esta enzima deshidrogenasa de isocitrato es precisamente quitar un hidrógeno, ¿sí? O ponerle aquí al NADPH, para finalmente del isocitrato hacerle un alfa-cetoglutarato. Esto por ahí deben de andar más o menos algunos interesados con toda esta cosa de la dieta keto. Bueno, por ahí va la cosa también, pero no voy a entrar ahí. Y los mutantes resulta que hacen del NADPH, lo vuelven a quitar y tienen el 2-hidroxiglutarato, ¿sí? El isocitrato me lo transforman en hidroxiglutarato en lugar del ketoglutarato, ¿ok? Y por espectroscopía de resonancia magnética nosotros podemos identificar esto, ¿ok? Aquí está la huella del 2-hidroxiglutarato en los pacientes que son mutantes, a diferencia de los que son primarios o wild, ¿ok? Que no tienen eso. Entonces, podemos diferenciar solo con espectroscopía entre estos dos, ¿ok? Esta es una diapositiva que me prestó el autor del artículo, ahí está. Como ustedes ven, es una copia, esta no es. Pero vean cómo aquí, en el que está mutante, aquí está el 2HG, y en este que está acá, pues está ausente, en el que es el wild type. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Qué otra cosa se ha visto? Bueno, que la deshidrogenasa o esta enzima o los que tienen esta mutación tienen cambios también en la vascularidad del tumor. ¿Ok? Ahí está. Y la importante es que nosotros, por medio de resonancia magnética, podemos ver el volumen de sangre, o sea, la perfusión cerebral, y podemos diferenciar entre los dos tipos de tumores. Entonces, no solo por espectroscopía, sino también por su comportamiento biológico en cuanto a la angiogénesis se refiere, porque tiene que ver con la formación de angiogénesis, como está aquí en la diapositiva. Y finalmente esto tendrá que ver con el tratamiento. Ya ahorita hay un tratamiento en el que, en el caso de mi prima, por ejemplo, no se pudo someter porque no era del wild, pero entonces finalmente esto es algo que se puede traducir en efecto de la terapia de esto. Fíjense cómo estamos entonces moviéndonos a lo que se llama la imagen molecular. Esto es solo, ¿sí? Esto para mí es maravilloso haber transitado de la radiografía simple, ¿sí? A estar viendo huesos y tejidos blandos y gas, a estar viendo moléculas y cómo se comportan, ¿sí? Creo que es una transformación increíble de lo que estamos viendo, maravillosa. Entonces, ahora fíjense, esto estamos viendo solo todas las partes que por imagen molecular podemos identificar: receptores, proteínas, transportadores, metabolismo. En mucho de esto y de lo que prácticamente estamos centrándonos, pues es en la FDG, que es en la glucosa, pero existen muchas otras que también se está trabajando. Hablando de la glicólisis, y no me voy a detener en todo eso, simplemente lo quiero mencionar aquí, en todas las partes del crecimiento de metastásico tiene que ver glicólisis, tiene que ver con glucosa, tiene que ver con glicólisis, tiene que ver con glicólisis. Entonces, todo esto de aquí, fíjense cómo nos estamos metiendo. La creatina y la fosfocreatina la podemos ver por resonancia magnética, por espectroscopía, y la glicólisis por medio de PET. El lactato, claro que también lo podemos ver por espectroscopía. Entonces, vean cómo podemos ver, ¿sí? Esto es algo que es fabuloso que podamos ver esto. En cáncer de pulmón, por ejemplo, lo que veíamos es una masa, ¿sí? O sea, nosotros como radiólogos vemos un tumor y punto. Bueno, si ese tumor nosotros la hacemos radiómica, lo que le llamamos el phenotyping, ¿ok? Y eso no lo vamos a hacer con los ojos, no lo vamos a hacer con un cursor, lo tiene que hacer una máquina, lo tiene que hacer un software, un algoritmo de inteligencia artificial que pueda identificar las diferentes partes que nosotros tenemos, ¿ok?
Incluso en este, por ejemplo, esto está publicado ya, vean cómo tenemos aquí la parte del tumor primario, los ganglios linfáticos, podemos separar las características, su estadística, o sea, de cómo cada uno de los voxels capta contraste, por ejemplo, qué densidad tiene y el cambio que hay, la forma que tiene, la textura. Podemos mezclar estos hallazgos del tumor primario de los ganglios linfáticos, hacer un análisis y finalmente ver cuál de ellos, ¿sí? Lo metemos aquí a la radiómica, cuál de ellos se correlaciona con una respuesta patológica parcial o completa. Y esto ya está, ¿ok? Aquí tenemos pacientes que tienen, por ejemplo, tratamiento con anticuerpos, el axitinib, por ejemplo, en este caso, y como un paciente que parecería, ¿sí? Que nosotros, incluso con PET, decimos, ¿sabes qué? Este paciente estaba activo, después de 2 semanas está inactivo, resulta que en la semana 3, una vez que le quitamos el tratamiento, vuelve la actividad. Entonces, existe un razonamiento, ¿sí? Atrás del por qué tengo que continuar la quimioterapia, porque no voy a entrar en eso porque es una parte en oncología muy compleja y que finalmente, bueno, quizá alguno de ustedes maneje mejor, pero la parte que quiero decirles es, pónganse a pensar cómo se definió que la quimioterapia debía de ser a tantos ciclos por tanto tiempo, si no se hicieron en pacientes muchas veces. Lo que se hizo fue en cajas de Petri, ver las células neoplásicas, calcular la meiosis, la mitosis, la expresión, los tipos de fases en donde la doxorubicina o la ciclosporina o el cisplatino, o lo que ustedes quieran, actuaba dependiendo de la fase de la división celular y entonces decían, bueno, si yo tengo 100 células, pues entonces ahorita más o menos el 60% está en la metafase, entonces aquí es donde yo le puedo dar, o está en la G1 o está en la G2, le puedo dar este otro medicamento, pero entonces voy a bajar del 60%, lo voy a bajar al 20%, pero había otro 40% que no estaba en esa fase, entonces no entró, en fin. Entonces, fíjense cómo es bastante complejo la manera en que se da este tipo de tratamientos. Interesante. Cáncer de próstata también es algo en lo que se ha avanzado bastante con la resonancia magnética multiparamétrica, y como dice su nombre, estamos tomando muchos parámetros para ver lo que se llama el mapa nosológico, y con software podemos incluso decir cuáles son el tejido maligno, el que es sospechoso, dependiendo en diferentes grados, dependiendo cómo expresa el ADC en particular, y también las características por T2. Incluso, por ejemplo, este es un un PET de PSMA. El PSMA es antígeno prostático específico, que ya sabemos que ni es específico ni es prostático, porque también se ve en otros tumores y también se ve en la mujer y demás en otros casos. Pero bien, se expresa más obviamente en la próstata. Bueno, podemos hacer imagen de ese receptor y la sensibilidad que tiene es mucho más alta que incluso la propia detección de ese mismo antígeno, del antígeno prostático específico en sangre. Pero aparte la estamos viendo. Entonces, eso objetivamente vemos si ese paciente que ya se hizo prostatectomía o que ya se le dio radiación, etcétera, está teniendo o no recidivas. Si salimos de la parte oncológica, por ejemplo, vamos a la parte de Alzheimer. Es un artículo que no es nuevo, pero es el artículo que empezó diciendo cambios biomarcadores, ¿sí? Y clínicos en la enfermedad de Alzheimer, que es hereditaria. Y desde aquí se demostró, y bueno, se ha ido obviamente comprobando después, que lo que nosotros vemos ahorita probablemente empezó unos 20 años antes. Y que lo que realmente está sucediendo es que podemos identificar cambios en el volumen del hipocampo, pero no con nuestros ojos. Sí lo podemos hacer si hacemos volumetría a través de algoritmos especiales. Y la otra de las cosas que ustedes ven aquí, pues es el metabolismo de la glucosa, ¿sí? Además de esto que es histológico, que no lo vamos a hacer, que es la deposición con cadenas beta o alfa beta, que ya podemos pintarlas también, o marcarlas pues, por medio de PET, ¿ok? Pero esto sucede mucho tiempo antes de que clínicamente lo tengamos. Entonces, la idea es que pudiéramos nosotros identificar ese grupo de pacientes desde antes con esto, que es imagen, que son biomarcadores. Ahora, yo se los he platicado así como muy padre y como que esto es, no, la verdad de las cosas es de que
el cáncer es multivariado, ¿sí? Tiene demasiadas cosas determinísticas y no determinísticas, o sea, estocásticas, que pueden afectar la expresión, el comportamiento, la respuesta que vamos a tener al cáncer. Sabemos, ahí está la gráfica, ¿sí? Que cada vez que pasa el tiempo, la cantidad de mutaciones va aumentando y ahí está expresado de 10 a la 9, 10 a la 10. O sea, vean nada más, en la medida en que vamos cambiando el volumen, el tamaño tumoral, el volumen tumoral, las posibilidades de que se exprese más son estas. Esto está marcado en este artículo, que también es un clásico, en donde se vio la heterogeneidad intratumoral, el mismo tumor. Ya no estamos hablando del tumor de un paciente con el otro paciente. Son pacientes que tenían cáncer de riñón y no voy a entrar en detalle en el artículo, pero es el mismo. Vean cómo en el mismo tumor tenemos expresiones diferentes, ¿sí? De un genoma diferente que está expresando proteínas y receptores diferentes. Y entonces, si eso está pasando en el mismo tumor y en los ganglios linfáticos o en las metástasis pulmonares en este caso, bueno, aquí viene, pues imaginen entonces que esto es algo realmente complejo. Entonces, eso que yo les platicaba del IDH y demás, claro, es la parte que más se expresa, pero hay muchas otras cosas que están pasando. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, lo que tiene que ver es de que si yo les pregunto a los que son radiólogos que están viendo ahorita, ¿qué diagnóstico tiene este paciente? Como tal, dices, bueno, pues probablemente, ya que me está pidiendo un diagnóstico, pues a lo mejor veo que este es el psoas del lado izquierdo y de este lado no lo veo, a lo mejor tal vez ahí, a lo mejor un asa centinela, y si me ayuda, doctor, y me dice qué tiene, dónde tiene dolor y demás, pues probablemente le puedo decir, si les muestro su TAC, este paciente tiene apendicitis. Ahí está el apéndice, ahí está con aire, ahí está el hito, ahí están los cambios inflamatorios en la grasa alrededor y mide más de 6 milímetros. Es diagnóstico, ¿ok? El nódulo pulmonar, ¿qué hacíamos nosotros? Pues hacíamos que si tiene calcificaciones, que si son en cebolla, que si son en granitos, que si parecen palomitas de maíz, que si está, en fin, ahorita las cosas están cambiando, ¿ok? O sea, ahorita podemos cuantificar y asociar esto. Este es el nódulo pulmonar, esto es como lo analiza el software, ¿sí? En particular este. Y lo mismo podemos decir de la rodilla entre normal y con osteoartrosis y decir que tiene severa, moderada, un poco. ¿Cómo ves si está mejorando? Bueno, aquí está lo que les decía, ¿sí? El glucosaminoglicano, el contenido en los pacientes que tiene, se puede cuantificar. Puedo cuantificar los metabolitos a nivel del cerebro, a nivel de los tumores cerebrales. Estos son solo los tipos de metabolitos que tenemos, por ejemplo, en los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos lleva a la radiómica, ¿sí? Las imágenes, entonces, son más que figuras, son datos. Y hay una alianza en la cual estamos participando, tanto en la RSNA como en la europea, en la parte de la sociedad híbrida, de imagen híbrida, en donde, bueno, estamos tratando de utilizar esta imagen cuantitativa para hacer los biomarcadores. Y esto nos lleva a la siguiente parte, que es, no sé ustedes, pero a mí mi cerebro ya no me da para todo esto. Mi disco duro no funciona así. Ya no me da. Entonces necesitamos de ayuda. ¿Ok? Esta es una foto que me tomaron hace unos años ahí en el RSNA cuando vieron a Watson, cuando mostraron a Watson. Me invitaron un día antes de que se inaugurara todo esto y de hecho aquí tenía un duelo de banjos. Aquí no sé si están viendo mi teléfono, pero aquí le estaba preguntando a Siri a ver quién diagnosticaba mejor, si Siri con mi descripción o Watson con la imagen. Y finalmente esto nos lleva, no sé cómo ando, Ricardo, de tiempo, creo que puedo tener unos... No, pero adelante. Sí, esto nos lleva a lo que es la inteligencia artificial en medicina o en radiología. Y yo no sé, y es una discusión que alguna vez tuvimos más de 40 minutos, si es la inteligencia artificial en medicina o la medicina y la inteligencia artificial. Pero bueno, dejemos eso. Cuando hablamos de inteligencia artificial, parecería que pensamos como que va a llegar la inteligencia artificial y nos va a invadir, si viene del más allá y viene con la idea de destruirnos y de tomar la tierra, no sé, a los humanos, desplazarnos,
en fin, es un ejército que viene hacia acá, que nos está viendo sospechosamente, como este amigo que está aquí a la izquierda. Y fíjense cómo dije amigo. No sé por qué tienen que todos poner los humanoides, ¿verdad? Pero bueno. Pero la verdad de las cosas es de que algunos, seguramente ustedes que están en el ExpoMed, ya les ha tocado, les tocó antes de la pandemia seguramente ir y ver que en los congresos, en los aeropuertos, en Europa, alguno que otro ya tenían robotines ahí que te ayudaban. Y la verdad es que son pues muy padres, ¿no? Se ven así como muy buena onda. Juegan con los niños, y no nada más con los niños, ya les subieron de nivel, ahora juegan hasta con las mascotas. Ya para que un perro juegue con un perro robot, entonces las cosas quiere decir que son interesantes. Y la verdad es, no nos hagamos, ¿no? Pues a todos nos gustaría como tener a alguien que nos ayude con mucha inteligencia y sobre todo si es un robot. Pero esto que dice Sofía, esto que viene a destruir a la humanidad y demás de esta película, pues yo creo que no. Les digo, normalmente pensamos en esto, ¿no? Pensamos en que, ¿ustedes creen que un robot de inteligencia artificial necesite audífonos y micrófono? ¿O que tenga que ver una pantalla si todo está proyectando en sí mismo? En fin, es la manera en que nosotros lo vemos, ¿sí? En que externamos esta situación, esta preocupación, y entiendo. Pero la verdad de las cosas es de que esto de aquí no es necesariamente nuevo. Fíjense cómo este artículo, es un artículo que está en el Science, y el título es de Machine Learning, y a lo mejor a algunos de ustedes les suena el autor, que estuvo casi a veces nominado para Nobel, Arthur Samuel. Y yo sé que es mucho, no lo voy a leer, pero alcanzan a leer la primera parte ahí, y si no les digo, dice, The learning is now being done by a machine. El aprendizaje ahora es hecho por una máquina. Y creo que todos en la imagen, en la contraportada, la parte de la izquierda, pues identificamos lo que es una red neuronal. Y decimos, bueno, pues sí, definitivamente es el machine learning. Pero ¿saben cuándo se hizo esto? Julio de 1959. Este es Arthur Samuel en el 59 en el MIT con la máquina que estaba y que dijo ese artículo y con los neurones. No es nuevo, ¿ok? Y aquí estamos. La verdad es que la inteligencia artificial está, y qué les voy a decir a ustedes, ¿no? Lo saben, atrás de prácticamente todo lo que hacemos. Le pedimos de todo, ahora ya incluso los nuevos ya tienen la cámara esta que nos siguen. Han estado involucrados con la parte médica cada vez más, ¿ok? De hecho, si le preguntas a Google, Alexa, bueno, vean cómo está en todas partes, ¿no? O sea, lo que veamos, Wall Street, Amazon wants you to use Alexa, para seguirte. Vean por ejemplo, ¿sí? De Amazon, ¿saben quién está asociado con esto? GE Healthcare. Como los empleados de Amazon, esto se publicó en noviembre 10 del 2019 y prácticamente todo Seattle, donde está Amazon allá, prácticamente, bueno, todos los empleados de ahí iban a estar, todo lo iban a hacer a través de Amazon. Pues llegó la pandemia y esto se quitó, pero finalmente ya tenían todo esto de aquí. Google ha estado muy metido con todo esto, con lo del Google Doctor. No sé si a ustedes les ha tocado, pero bueno, incluso tenemos un Google University of Medicine. ¿Okay? Esta es broma, pero nosotros lo decimos así en los médicos porque ahora los pacientes resulta que parece que todos ya hicieron medicina, con nada más consultan Google y llegan contigo y te dicen, no, doctor, es que yo leí que esto tenía que ser así, que el tratamiento que me tenía que dar es más, en fin. Entonces, hay un Google University of Medicine. Si a alguien le interesa esto de la inteligencia artificial, es un artículo genial. Es un artículo, el artículo que tienen que leer está en el New England, es una de las revistas, obviamente, para los que no son médicos. Los que son médicos, pues sabemos que es el New England, pero los que no son médicos, pues es la revista de referencia, junto quizá con el JAMA, con el Lancet, con la que nosotros nos guiamos, ¿no? Pero esta es una revista que tiene 3 autores, ¿ok? Pero fíjense una cosa, los primeros 2 autores de un artículo del New England, ¿saben dónde trabajan? ¿En qué institución trabajan? En Google. En Google. Fíjense hasta dónde se ha metido New England Journal of Medicine. Bueno, Google se ha metido, lo han demandado. Ustedes, creo que algunos de ustedes se dieron cuenta cuando pasó esto de las 100,000 radiografías. No nada más es Google, también está Cortana, que no le ha ido muy bien, ¿sí? Pero Siri va mejorando y tiene mucho que ver y hay mucha investigación. Me ha tocado estar ahí en
Cupertino, y hay mucha investigación de Apple en la parte médica, que creo que en un corto plazo esto se va todavía a hacer más. Creo que ya igual New England, y vean cómo está, es un Apple Heart Study Investigators, es lo que tiene que ver con el Apple Watch que muchos utilizamos como este. Pero el punto es que esto de los wearables, esto de los dispositivos, esto va a ir aumentando cada vez más por la miniaturización, por toda la tecnología que podemos hacer. Y hay muchas ideas que finalmente algunas de estas pueden o no concretarse, pero esta parte de aquí de los biosensores yo creo que es una realidad, bueno, de hecho lo es, y probablemente va a crecer mucho más. De hecho, en el WWDC hace un par de años, o en el 19 pues, porque en el 20 creo que no hubo, pero cuando tocaron la parte médica, que es donde sacó esto, prácticamente ya sabemos y las empresas saben en dónde está. A mí me tocó trabajar con los primeros Google Glasses para ver la aplicación que tenían en radiología. De hecho, aquí tengo unos, pero finalmente ya más o menos las empresas saben cómo se va a distribuir esta parte de aquí en los diferentes dispositivos que vamos a estar utilizando. El punto es, por ejemplo, fíjense, esta es la revista de Ofra, esta la vi en un avión, le tomé ahí la foto digital, pero esta es de Ofra y vean lo que dice aquí del Apple Watch, ¿sí? Los doctores might become obsolete. Entonces, es un concepto con el cual es una realidad y no se trata de decir que no o que sí, se trata de ver qué podemos hacer y qué debemos hacer para que esto cambie. Porque definitivamente esta Xiaoyi, que aparentemente es una niña robot, ella está en China. Fíjense lo que pasó en el 2017, ya no es nuevo. Ahorita creo que está mucho mejor. Pero ella presentó el examen para aplicar a medicina. El examen que presentan allá es un examen de razonamiento clínico, es un examen que no lo puedes contestar si googleas nada más la pregunta. Bueno, el pase es de 360, si son 600 preguntas. Ella contestó bien 460, por arriba del estándar, ¿ok? Sin necesidad, o sea, ella sola, y les digo, con aparente razonamiento humano. Bien, pues saben lo que está haciendo Elon Musk con esta parte, creo que no voy a entrar en detalles. El punto aquí es de que a veces sentimos como un rechazo, como este rechazo que esta es una gráfica que es allá en Londres, cuando a las imprentas, a las textiles y a todo esto, decían, vamos a destruirlo porque nos va a quitar el trabajo. Y entonces, yo siempre les digo eso, en radiología hay mucha gente que dice que si nos van a desplazar y que si demás. Bueno, ustedes saben, aquí estamos ya. Cada vez que se toman una foto, cada vez que dicen yes, bueno, pues hay alguien que ya les tomó su huella, ya los tiene perfectamente identificados. Este es un tren, yo lo veo así. Este es un tren en el que, y bueno, fíjense, lo puse muy a propósito porque aquí lo que dice es reading. Tenemos que estar leyendo, tenemos que estar actualizándonos en esto. Y nosotros podemos dejarlo pasar y decir, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Estoy hablando mucho hacia nosotros mismos, es una autocrítica o autoalimentación a los radiólogos. Lo podemos dejar pasar. O la otra es decir, no, ¿sabes qué? Me voy a subir al tren. Y esta es una foto del tren ahí en Londres, como pueden ver ahí al fondo donde dice Street. Pero lo que más me interesa de esta foto es que vean esto, es el Mind the Gap, ¿sí? Y es que eso nos pasa. O sea, evidentemente que el gap que tenemos, el gap que tengo yo es mucho mayor que el que tiene un residente que tiene 30 años o la gente joven para meterse a todo esto. Entonces, si nos vamos a subir, claro que no, el gap que tenemos unos y otros es diferente y tenemos que afrontarlo. Una vez arriba, pues podemos tomar una actitud pasiva y decir, bueno, ya me subí, pero que me lleven. O la otra es hacer esto. Esto yo se los pongo a los radiólogos. ¿Saben cómo se llama ese tren? Ese tren se llama ultrasonido. Todo mundo ahora quiere usar esa tecnología, que los cardiólogos, los ginecólogos, los médicos generales, los hepatólogos y los ultrasonografistas, y que si nos van y que si debemos de regular, eso déjalo que lo usen, no pasa nada. Lo que nosotros realmente tenemos que hacer en esta parte de la tecnología no es pelearnos por este tren, es manejar el tren.
Nosotros somos los que tenemos la posibilidad de incursionar en toda esta tecnología e irla haciendo. El futuro es ese. El futuro está ahorita, ¿ok? La imagen molecular se las platicaba hace ratito. Nos estamos sintiendo así como que muy los radiólogos porque decimos, no, pues ahora ya vemos, ahorita les dije, ¿no? Que estaba yo, bueno, estoy muy humildemente orgulloso de que me está tocando vivir esto y tengo que aprender esto. Pero no se trata de que digamos, es que ahora vemos las moléculas. Se trata de que sí, estamos viendo esta, que es la de la glucosa, pero que no se nos olvide que es solo parte de un proceso metabólico que sucede en la célula, que es mucho más grande, más grande, más grande. Y que si nosotros decimos, bueno, pero entiendo eso, ¿lo entiendes? Porque todos estos cuadritos son biomarcadores que están ahorita o reales o que se están estudiando. De hecho, este es de septiembre del 18, ya había 622 marcadores inscritos en Molecular Imaging and Contrast Agent Database. ¿Ok? ¿Ustedes creen que mi cerebro va a manejar la fisiología, fisiopatología de 622 agentes de contraste? No puedo. Entonces, las cosas tienen que cambiar. ¿Ok? Esto es demasiado, pero el punto que yo quiero enfatizar aquí es que no nos pase esto. ¿Se acuerdan que alguna vez, al principio de esta administración, no quiero entrar en política, pero le preguntaron al que iba a estar encargado de comunicaciones, le preguntaron qué es, digo, de energía, qué es un cell y cómo se obtiene? Y entonces, pues un cell es este, ¿no? Eso fue lo que contestó. No sabía que había un certificado de energía limpia. ¿Ok? Lo que no quiero que nos pase como médicos, como radiólogos, es que nos pregunten, oye, ¿qué es CNN? Y que digas, pues CNN, pues es esto, ¿no? Pues no, eso es fake. CNN es esto. Convolutional Neural Networks, ¿ok? Es algo que vamos a tener que ir aprendiendo. Este es un artículo en donde ya está Deep Convolutional Neural Network y así va a haber muchísimos que vamos a afrontar. Es todo un nuevo lenguaje, ¿sí? Que está ahí, Deep Learning, Machine Learning, Neural Network, Heat Maps, en fin, o sea, hay una gran cantidad de cosas que vamos a tener que ir aprendiendo, ¿ok? Y que más o menos tiene que ver con esto. Todo esto de inteligencia artificial, pues es básicamente cualquier cosa que una máquina pueda hacer más o menos semejante a lo que pensamos que hacen los humanos. Ya cuando le metemos el machine learning es cuando hay ciertos algoritmos, ¿sí? A las computadoras que ellas tienen que aprender, ¿ok? Las artificial neural networks, ¿ok? Son aquellas que están inspiradas en la parte como del cerebro, o sea, de dicotomizar y demás, pero el deep learning es el punto ahorita, ¿ok? Y creo que Carlos lo puede explicar mucho mejor si le preguntan, es cuando no nada más, cuando nosotros tenemos un machine learning, es cuando tenemos un carro, por ejemplo, cuando tenemos algo y nosotros alimentamos y clasificamos a la computadora para que diga este es un carro y este no es un carro. El deep learning utiliza esa caja negra, esa black box, y de alguna manera extrae los datos en diferentes capas, por eso se llama deep, ¿sí? Y convolucional porque lo van haciendo para abajo, ¿sí? En donde le metemos un carro, ¿sí? Y luego le metemos otra cosa y la máquina de alguna manera, el algoritmo dice este es carro y este no es carro, ¿ok? Bueno, lo mismo, nada más que ahora con una imagen, ponemos una imagen y si nosotros estamos hablando de machine learning, de la parte típica, pues necesitamos a un experto que clasifique, ¿verdad? Y que después diga que está bien o que está mal, qué es este nódulo. Con el deep learning, se lo pones, hay varias capas y finalmente nos dice qué es, ¿ok? Estos son los input layer, las capas que hay. A cada una le vamos a dar diferentes pesos. No es el punto a hablar de lo que es cómo trabaja esta parte de aquí, pero al final es lo que nos dan, ¿ok? Al final metemos un gato y la inteligencia artificial, este black box dice esto es gato o esto quiere decir que te detengas al carro que maneja ahorita Tesla automáticamente
o este es un nódulo benigno. ¿Ok? Y ha habido muchas cosas ahí, yo he participado en algunas cosas, pero ha habido donde dicen, bueno, pero es que no podemos permitir que un black box, que la inteligencia artificial nos gobierne porque no entendemos cómo funcionan. Yo lo que les pregunto es, ¿y entendemos cómo funciona nuestro cerebro? Tenemos ciertamente libre albedrío, pero bueno, esa es otra discusión. ¿Dónde está metida la inteligencia artificial? En todo. En toda la parte médica. Hay muchos de ustedes que están aquí en la parte de administración, entiendo. Bueno, pues ahí obviamente también, pero en la parte de imagen es donde está. ¿Y por qué? Porque como les decía, es increíble la manera en que la inteligencia artificial puede detectar cosas que nosotros no podemos detectar. Nunca antes con un fondo de ojo tú puedes decir, este es un hombre o una mujer. ¿Sí? Y hemos visto el fondo, con 97% de certeza te dice al ver el fondo de ojo que es de hombre o de mujer, o cómo tienes el potasio o los pólipos que tienes, ¿ok? Entonces, el radiólogo y la inteligencia artificial, bueno, estos tenemos que entender que nosotros hacemos mucho más de lo que hace nada más una app. Parece que esto va a funcionar a través de apps, plugins que nosotros vamos a meter en nuestro sistema de eso, yo creo que lo va a hablar Carlos mucho más, en nuestro sistema de PACS, ¿ok? Y que nosotros digamos, bueno, quiero checar si este tiene hemorragia subaracnoidea, tiene nódulos pulmonares, en fin, pero solo va a hacer eso, ¿sí? Va a detectar nódulos pulmonares, pero no va a detectar si el paciente además tiene una fractura en la vértebra o si tiene calcio en la coronaria derecha, o sea, o lo haces para una cosa o lo haces para otra, pero no para todo, ¿ok? Aquí es donde empezó Watson, ¿se acuerdan allá? Este es del 2017, pero después empezaron realmente las cosas a no funcionarles muy bien. Y vean ahorita, por ejemplo, pues no está en uso, no está en uso, no está en uso, y todas las aplicaciones a las que se ha metido prácticamente no está en uso. Al final del artículo de la propia revista dice, IBM, pues cúrate a ti mismo, porque la verdad es que no ha funcionado. Ahorita, está volviendo a empezar, pero ahorita no se está utilizando se está utilizando para otros tipos de cosas, pero es algo en lo que se está reincursionando y creo que lo están haciendo bastante bien. El año antepasado, en el 2019, lo presentaron en la RSNA, un nuevo boot de Watson y creo que está en esto. Pero aquí es a donde quería llegar y probablemente con esto voy terminando, que fíjense cómo los pacientes, los consumidores están prefiriendo, ¿sí? Porque han perdido la confianza en la medicina, en los médicos, están prefiriendo incluso irse a esto, ¿ok? No va a ser de un día para otro, hay que revisar millones de imágenes, hay que comprobar el diagnóstico y finalmente la parte que más, bueno, este es un artículo que está publicado en el Wall Street, pero vean, la razón es que en lugar de nosotros, de que la inteligencia artificial se va a convertir en nuestro maestro, realmente se va a convertir en nuestro sirviente. Y yo creo que eso es lo que va a suceder. Nosotros utilizamos el Waze, aunque el Waze no nos utiliza a nosotros, aunque digas tú, bueno, definitivamente ya nos atrofió el cerebro para buscar pues sí, pero otra de las cosas que a ustedes les interesa en esta parte que tiene que ver con la exposición, con la parte de compañías y demás, son las responsabilidades de quién va a ser. Si él se equivoca el software, de quién es, del que lo desarrolló, del que lo vendió, del hospital que lo compró, del médico que lo utilizó, en fin. Ya hay mucha cosa, incluso está bien establecido quién va a hacer esto, ya hay asociaciones de la de Canadá, ya se unió la europea con los americanos, incluso ya hay artículos donde te dicen bueno, si pasa este escenario, el juez te va a decir que te vas a la cárcel o no. En fin, hay cosas que están pasando, lo que les decía de la radiómica, ver cómo responde, pues esto tiene que ver, para nuestros ojos pueden ser iguales, pero para el radiólogo, para el software, pues va a tener que ser diferente. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que crear la inteligencia artificial, desarrollarla, o vamos a ser usuarios. Bueno, probablemente vamos a estar aquí. O sea, debemos de entender un poco, ayudar a todas las compañías que están desarrollando esto, que nos necesitan y tratar de hacerlo. Entonces, esas son nuestras responsabilidades. La parte ética también está muy importante. Fíjense, esto pasó en Israel, lo hicieron a propósito, está en el Washington Post. Lo que hicieron fue hackearon el TAC. Hackearon el TAC y al paciente le pusieron nódulos pulmonares que no tenía.
El software los leyó, dijo nódulos pulmonares, el radiólogo se confió y el paciente tiene nódulos pulmonares, punto. ¿Ok? Se los sembraron. ¿Ok? Bueno, hay muchas cosas que pueden pasar aquí. Errores médicos sí suceden. ¿Ok? Esto me voy a ir muy rápido, pero vean, Clínica Mayo 2015, ¿sí? Errores médicos en la parte de reportes de radiología, casi 20%. En general, si tomamos todos, casi un 10% tenemos error. Entonces, la inteligencia puede ser artificial, pero la radiología es real. ¿Ok? La inteligencia artificial va a cambiar la radiología, no va a reemplazarnos. De hecho, esto es del 2019, las 400 prácticamente industrias o compañías, startups que había de inteligencia artificial, no habían quitado ningún trabajo de ningún radiólogo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta es la curva de Gartner que ustedes conocen perfectamente y que aplicada a lo que estamos hablando de medicina, fíjense dónde vamos. O sea, todas estas tecnologías, ahorita estamos aquí con esto acá, está en el hype ahorita, ¿no? Pero vean el speech recognition. Este pasó por todos lados y apenas, después de muchísimos años, estamos diciendo y estamos utilizándolo con Alexa, con Siri y en la parte médica también. ¿Ok? Entonces, yo creo que aquí es una manera donde tenemos que converger, donde tenemos que validar esas deep neural networks con la parte clínica, implementarla, hacer lo que se llama esa parte de deep medicine, ¿se acuerdan del deep phenotyping que les decía? Con el deep learning, pero después utilizarla para nosotros tener más empatía con los pacientes, más conexión. Este libro se lo recomiendo ampliamente, es de Eric Topol. Y cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a ser humanos otra vez. Cómo, ahí está firmado mi libro. Y estas son frases del libro. Big Data no es lo mismo que Good Data, ¿ok? Y la otra es la tecnología es acerca de las herramientas, pero la medicina es acerca de la unión persona a persona, ¿ok? Podemos usar esto para estar con el paciente en lugar de estar viendo y tecleando en una computadora dictándolo, y entonces creo que será mejor. Esta es la historia que se dice de la evolución de la radiología, donde ya por 1895 empezaron los rayos X, ultrasonido, las computadoras, pero después de ahí que empezaron esta parte, pues se murieron las radiografías. Empezó la voice transcription, se murieron las transcripcionistas. El TAC, ¿sí? Y el arte del examen físico se ha perdido para siempre. La inteligencia artificial, y por ahí dicen que es el final de los radiólogos y el final de la raza humana. No creo que sea así. Pero la verdad de las cosas es que esta imagen refleja más o menos cómo revisan ahorita los pacientes, los médicos ahí en la parte clínica antes de pedirles un TAC. Si llegan a urgencias, los doctores de urgencias se brincan la historia clínica, el examen físico y se van directamente al TAC. Entonces, yo creo que esto va a cambiar. La inteligencia artificial es la parte de la unión de los dos. Este es Charles Kahn, es el editor de la revista de Radiology Artificial Intelligence. Y vean cómo dice, trae unas oportunidades increíbles para nosotros para mejorar el cuidado de los pacientes. Charles es buen amigo, hemos estado trabajando con eso. Y Geraldine McCarthy, dice, yo creo que estamos en un tiempo en la radiología que es un cambio, pivote, es excitante y así lo creo yo, como les decía. Este es el hospital universitario donde trabajo, este es Gonzalitos, nuestro prócer. Y bueno, recuerden que un buen médico trata la enfermedad, un gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Eso lo dijo William Osler. Aquí están, yo les agradezco mucho su tiempo, su atención. Aquí están todas mis redes, mi podcast y demás, por si quieren seguirme. Y agradezco mucho su atención. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por su ponencia. La verdad ha sido bastante interesante y seguramente muy valioso para la audiencia sobre cómo estas herramientas de la inteligencia artificial pueden estar ayudando a la medicina de precisión. La verdad, bastante interesante. Los invitamos, por favor, a que nos hagan sus preguntas. Está el chat abierto, tenemos aquí al doctor para que pueda poder contestarnos preguntas. Y bien, vamos a movernos con Carlos Rodríguez, que nos va a continuar hablando sobre ese tipo de tecnologías al servicio de la medicina de precisión. Carlos, el foro es tuyo. Muchas gracias Ricardo, muchas gracias doctor. Si me permiten, ya pueden ver, sí, show my screen. Listo.
Eh, todo esto, todo esto que nos comenta el doctor es maravilloso, sobre todo porque va a estar muy conectado con lo que vamos a ver ahorita en la presentación, ¿no? O sea, una vez que hemos visto el alcance de todas estas nuevas tecnologías, o sea, muchas veces la pregunta se lleva al cómo, ¿no? Eh, o sea, queda muy claro de todo lo que nos dijo el doctor, eh, pues, por qué la inteligencia artificial de repente encabeza un punto muy importante en la agenda de la medicina, no solamente de los radiólogos, sino en general de toda la medicina, y en radiología no se puede decir. Y aquí es básicamente, ¿por qué queremos subirnos a este tren? Porque pues es mejor encabezar el cambio, es mejor tomar activamente una posición en esto, que era lo que nos comentaba durante su presentación el doctor, que, que tener esta posición pasiva, ¿no? Entonces, si sabemos que alguien en el 2016 nos dijo que en 10 años todas las imágenes iban a estar revisadas por una máquina, pues muy probable ya estamos más o menos como a medio camino, y pues más o menos nos estamos acercando como a ese punto, ¿no? También en un estudio de investigación donde decían cómo está entrando la inteligencia artificial en la radiología, y bueno, pues lo comparaban como algo que va emergiendo, donde poco a poco va a tener pues más tareas, ¿no? Tal cual. Esto, por ejemplo, visto desde a la distancia ya del 2018, que ya no se ve tan cercano, pero bueno, pues va incrementándose, ¿no? No es lo único, también esto creo que lo vimos muy bien en la plática anterior, y esto nos ayuda a tener un panorama también súper amplio de cómo están conectadas todas estas tecnologías, y que además no solamente están aisladas, sino tienen interrelaciones entre sí. Y y eso a lo mejor nos ayuda o nos complica más, la verdad, ¿no? O sea, lo podemos ver como, ay, qué padre todo está conectado, o ay, qué difícil, cómo voy a adoptar todo esto al mismo tiempo, y además relacionarlo entre sí. Eh, Voy a tratar de hacer a lo mejor alguna cuestión, solo por didáctica, más dividida de qué es lo que podríamos empezar a hacer para llevarlo a una realidad de proyecto, ¿no? Eh, Está todo lo administrativo, o sea, como que tiene que ver con, o sea, qué es lo que necesita un paciente viendo este ciclo como un continuum de la salud. O sea, en algún momento el paciente no es paciente realmente, más bien es persona. De repente tiene un problema de salud que sospechoso, lo que sea. Entonces tiene que empezar a recorrer este ciclo, ¿no? O sea, de agendar, prepararse, una detección, diagnóstico. El diagnóstico es esencial, o sea, ya sea por imágenes, laboratorio, etcétera, etcétera, tener los resultados, hacer un tratamiento, planeación, de ejecutar este tratamiento, y ver dónde estamos parados otra vez, y ver si es necesario repetir el ciclo o pues dar por concluido este ciclo, ¿no? En donde claramente tenemos todo lo que es, entonces, la cuestión como diagnóstica de las cuestiones administrativas como tal y operativas. Y eso lo traigo también a la mente porque es importante, porque consume tiempo. O sea, los asistentes de gestión, que al final de cuentas pueden o no tener inteligencia artificial, estos asistentes de gestión pueden o no estar robotizados de alguna manera. O sea, y cuando digo robots, o sea, los robots no necesariamente son mecánicos, sino también pueden tener una acción no mecánica, como los chatbots, ¿no? A donde de repente les escribimos preguntas y nos contestan y tienen esta capacidad. Entonces, los asistentes de gestión lo que nos van a hacer es descargarnos esta parte del tiempo que se consume la gestión. Y por ejemplo, acá, ya hablando en casos específicos de Philips, cómo podemos aterrizar todas estas cosas, estos conceptos que de repente están muy abstractos. Está este producto que también está creciendo. Digo, a lo mejor antes de hablar del producto también vale la pena decir que Philips está en el top 5 de las compañías de software en el mundo, que creo que es un dato bien interesante porque normalmente no la ubicamos como una empresa de software, siendo que está realmente apostando mucho en ese sentido, ¿no? Este Performance Bridge justamente es un monitor de gestión donde vamos a poder ver pues el estado actual y tendencias que se pueden detectar a partir del análisis de los datos presentes, tanto del número de estudios como de tiempo, como de médicos. Y además aquí vamos a poder dar de alta tareas y proyectos y darle seguimiento, y tener pues ahora sí que un ciclo completo, pero de gestión, ¿no? De que son métricas, de lo que es inteligencia, mejoras,
y la analítica que hay alrededor de todo esto, ¿no? Tanto operacional como clínica en un momento dado. Y de repente interconectar también varios sistemas, o sea, no solamente tomar información de una sola cosa, sino empezar a unificar y a interconectar pues, sistemas que están por ahí en el hospital y que empiecen a tener también un sentido y que no sea completamente abrumador, ¿no? Que ese creo que es un escenario bastante tétrico. En otro tipo de tareas que nos pueden ayudar las herramientas, por ejemplo, en las cuestiones de PACS, tener un flujo unificado, orquestado, en donde donde además pues puede definirse un conjunto de reglas para asignar cierto tipo de estudios a ciertos radiólogos y que puedan tener más acceso a este tipo de estudios y tener, pues ahora sí, tal cual un orquestador que insisto, ¿no? Son tareas a lo mejor complementarias también dentro del departamento y que siguen consumiendo tiempo, ¿no? Y que aquí lo que estamos cuidando es cuáles son estas nuevas tendencias y cómo ese tiempo que nos absorben lo podemos invertir en otra cosa. Aquí, por ejemplo, otra tecnología que esto está liberado empieza a liberarse para Estados Unidos, que también es por parte de Philips, es este Medumo. Por ejemplo, empieza a tener, a definir caminos inteligentes eh, donde empieza a tratar de conocer al paciente y entonces a contactarlo a ciertas horas, presentarle los cuestionarios, conectar a los otros miembros de la familia que están involucrados en la salud de un cierto paciente, para que por medio del celular o alguna otra interfaz, también puede ser una computadora, un SMS, ¿no? WhatsApp, etcétera, empecemos a poder dar seguimiento a los estudios y entonces una cosa que también ha sido muy difícil, que de repente no está muy visible, son el apego al diagnóstico, ¿no? Así de cuántas referencias que se hacen, cuántos estudios efectivamente se realizan y de cuántos estudios que se programan, cuántos pacientes efectivamente aparecen, ¿no? O sea, en algunos casos, yo creo que hay hospitales que tienen tanta demanda que los pacientes casi cuando consiguen la cita, o sea, por ningún motivo se la pierden, pero también debe de haber otros hospitales en donde no está pasando esto, ¿no? Donde sí se puede hacer una pérdida o donde a lo mejor se presenta, pero no se presenta listo, ¿no? Entonces, una plataforma como la Medumo, donde podemos seguir todo, saludos de la bebé si la alcanzan a escuchar por ahí, las cuestiones del home office, donde podemos ir siguiendo al paciente, ¿no? Pero ya saliendo de todas estas cuestiones, pues como tal cual de administrativas, vemos lo que es la gestión del diagnóstico, en donde ya, así de cómo podemos aplicar la inteligencia artificial en el diagnóstico en nuestro entorno. O sea, ya visualizándonos en el día a día dentro de un Blue Room, por ejemplo, y que es en donde, pues, donde pasa esta como acción que de repente es silenciosa, pero es donde está pasando la acción, ¿no? Entonces, ahorita hablando de IntelliSpace Portal, nada más para poner un contexto de qué puede ser, de qué es lo que estoy entendiendo yo como por el postproceso. El postproceso es o visualización avanzada de imágenes médicas. Es un proceso en la transformación y cuantificación de las imágenes para la realización de diagnósticos de alta precisión y alta relevancia clínica también, ¿no? Entonces, lo que nos decía el doctor Elizondo también es maravilloso en el sentido de, bueno, pues aquí tiene EPOC, sí, no, ¿cuánto EPOC? Más o menos, daño, no daño, es difícil, ¿no? Solamente a partir de negro y gris. Y de repente con postproceso no se trata de ponerlo en colorcitos, se trata de al final de cuentas que estos colorcitos sirvan de algo y poder tener una tabla y cuantificar y decir este es el volumen, este es el daño, este es el porcentaje y ya no solamente quedarnos con la parte de cualitativa o semi-cuantitativa en un momento dado, sino completamente cuantitativa en todas las formas, ¿no? Entonces, IntelliSpace Portal es esta herramienta de diagnóstico asistido en donde podemos tener mayor confianza en el diagnóstico porque podemos transformar las imágenes, pero no tenemos que aumentar el tiempo para informarlo, porque además este entorno de IntelliSpace Portal también es algo pues que se veía venir, pues es algo que se está integrando con el PACS, o sea, es algo que tiene que trabajar en conjunto y ya no tener de repente herramientas separadas o de repente modelos
en el que, vamos a decirlo, tenemos que cambiarnos de silla, tenemos que cambiarnos de computadora para poder ejecutar una sola tarea, que es un diagnóstico y un reporte completo, ¿no? Entonces, por ese lado tenemos lo que es inteligente y también por otro lado tenemos no necesariamente inteligente, pero sí automatizado. No me voy a detener mucho en esto, pero creo que en línea con todo lo que hemos estado viendo, o sea, de las diferentes fases de un continuum cardiovascular, que puede ser escrutinio, diagnóstico y planeación del tratamiento, en diferentes tipos de enfermedades, en estrellita, donde tienen algún proceso de inteligencia o algún proceso de automatización, ya sea de autosegmentación o de detección de ciertas patologías, de cuantificaciones como tal, también en el neurológico y también en el oncológico. Entonces, definitivamente esto es algo que nos está ayudando a ver más allá y a lo mejor en línea también con lo que estábamos mencionando el doctor previamente. O sea, si tengo un asistente que me ayuda a detectar nódulos pulmonares o pólipos, así se aumenta la confianza en el diagnóstico, ¿no? O sea, ya hay un apoyo y ya no es solamente, pues, esto fue lo que yo percibí, que pues nadie lo hace de mala intención. Simplemente llega un punto donde la capacidad humana, pues, no puede llegar más allá, ¿no? Y además sabemos que se necesitan muchas horas de vuelo, entonces que tampoco podemos calificar a los médicos y sus diagnósticos aislado de lo que son las horas de vuelo o la experiencia, ¿no? Entonces, pues algo que te vaya asistiendo también en ese camino de formación, pues es sensacional, ¿no? Entonces, si por ejemplo aquí, que es una herramienta asistida en lo que es la segmentación de estudios de corazón, donde podemos pasar de hacer un estudio de 1 hora a hacer un estudio, o sea, el análisis del estudio como tal, perdón, no la adquisición, sino el análisis que puede tardar 1 hora y a veces en algunos casos hasta más, podemos empezar a tener resultados rápidos en 5 minutos para toda la parte funcional. Y con la segmentación de las estructuras cardíacas con muy buena confianza, ya calificado por Philips en este tipo de algoritmos, ¿no? En el análisis cardíaco del corazón, incluso ya etiquetar las ramas las ramas coronarias, todos estos segmentos, o sea, hacer la segmentación y hacer el etiquetado. Entonces, cuando nos paramos en alguna de estas etiquetas, nos resalta estas estructuras y, bueno, pues incluso lo podemos hacer si se hiciera la adquisición con baja dosis. Nuevas cosas que vienen, por ejemplo, en la resonancia, es el flujo 4D como tal, de detección de aneurismas y también, ¿no? Todas estas tareas definitivamente con cierto grado de automatización, de autosegmentación, de detección. Y en esto del strain, pues también algo bastante automático, con mucha inteligencia para poder seguir lo que son las paredes del corazón y empezar a poder medir con esta rigidez del miocardio, pero con imágenes de resonancia y que lo pueda hacer de forma bastante ágil, ¿no? Y la detección de nódulos pulmonares, como les decía, y aquí nada más es esa manera también enunciativa, o sea, algoritmos que pueden tener esta detección asistida, y entonces podemos tener pues mayor rapidez y además podemos incluso detectar más nódulos que en un momento dado habían salido del foco y de la vista del radiólogo y otra vez, ¿no? O sea, no tiene que ver con una falta de repente de capacidad o pericia, sino también de algunas condiciones humanas, ¿no? Eso en cuanto a lo que es el portal o la solución de diagnóstico, que ya son cosas completamente validadas y pues a lo mejor también abrir la puerta para cosas que son también muy emergentes y que todavía están en un paso un poquito antes de estar 100% liberados y que todavía están en fases investigacionales. Tenemos una cosa que se llama IntelliSpace Discovery, ¿no? Ya estamos en la versión 3, que el IntelliSpace Discovery tal cual lo que tiene es una red neuronal embebida que es entrenable y además ya tiene la interfaz clínica y y podemos hacer redes colaborativas, igual que en el IntelliSpace Portal, que también se podía montar en un servidor y tener redes colaborativas para diagnóstico y telediagnóstico. Aquí también, o sea, esta infraestructura se monta en un servidor y se pueden tener redes colaborativas y todos están en un mismo entendido. En sí mismo,
aquí en este Discovery de lo que se trata es de desarrollar algoritmos propios o scripts, por así decirlo. O sea, ya este sí ya es bastante más flexible. O sea, aquí sí es de programar, aquí sí es de empezar a investigar y le hemos encontrado 4 usos principales, como pueden ser anatómicos, funcionales o caracterización biológica, tal cual la radiómica. Esto está, como estuvimos viendo, creciendo. Es un tema bastante emergente. Y bueno, pues todo lo que tiene que ver con un análisis con inteligencia artificial, ¿no? Con estas redes de Deep Learning. Aquí, bueno, yo les pongo un ejemplo de una clínica en Alemania en donde hicieron el estudio de geoblastomas. De verdad, no nos pusimos de repente, o sea, no sabía que iba a tocar este tema durante la plática del glioblastoma, cuando de repente, sí, de hecho, yo tengo una parte en donde hacen esta evaluación multiparamétrica usando Deep Learning de geoblastoma, utilizando esta herramienta de Discovery con algoritmos que ellos fueron haciendo, ¿no? Entonces, al final de cuentas les ha ayudado a llevar toda esta parte investigacional a una línea un poco más frontal de la medicina, o sea, ya hablando del hospital como tal, y poder avanzar más en las investigaciones y pues darles una mejor validez como tal, ¿no? Ya con esto cierro prácticamente. En cuanto a la inteligencia artificial, o sea, mito de realidad, o sea, creo que llegamos al mismo punto de la plática anterior. O sea, pues no estamos todavía invadidos de la inteligencia artificial, y lo digo invadidos porque de repente se percibe como algo negativo, o todavía no estamos completamente asistidos, si lo vemos desde el punto de vista positivo, por muchas cosas. No solamente tiene que ver con la expectativa que hay de médicos y pacientes, sino también con temas regulatorios, que los temas regulatorios justamente tienen que ver con esa forma en la que se auditan los algoritmos, que los de inteligencia artificial son difíciles de entender, tal cual como estuvimos viendo, y también en cómo está la calidad de los datos. Le pongo, obviamente estoy exagerando del lado derecho, así de, si yo quiero confundir un machine learning, ¿cómo le puedo hacer? O sea, la base de datos tiene que tener algunos parámetros y algún control de calidad mínimo para poder aprender algo. O sea, eso no es algo de la inteligencia artificial, sino es en general de cualquier cosa que queramos aprender, meter basura, sacar basura, ¿no? Tenemos que cuidar los datos de entrenamiento, cuál es la sensibilidad que queremos hacer, la especificidad y las características que se van a evaluar, tanto en el Artificial Intelligence hasta Machine Learning o Deep Learning, ¿no? Sin más, les dejo pues, mis datos de contacto si tuvieran alguna pregunta de alguno de estos temas que estuvimos viendo. Y pues, Ricardo, si queremos pasar ya a la sección de preguntas y respuestas. Sí, ok, muchísimas gracias, Carlos, de verdad. Buenísimo también tu presentación y sobre todo ayudar a nuestro auditorio con el tema de informática. Bueno, tenemos algunas preguntas. La primera pregunta es para el doctor Elizondo. Doctor, ¿cree usted que la inteligencia artificial en la imagen diagnóstica termine haciendo simbiosis con otras especialidades? Por ejemplo, neurología con la prótesis en Deep Brain Simulations. Bueno, definitivamente que lo está haciendo ahorita. Fíjense que una de las cosas, como estaba presentando Carlos, ¿no? Pero una de las cosas que son más fáciles para la inteligencia artificial son las imágenes, ¿ok? O sea, alimentar con imágenes, que es lo que nosotros ayudamos a Google cada vez que les dice, dígame cuántos semáforos hay en esta página y cuántos es para ver si somos robots o no somos robots y demás. O sea, todo ese tagueo que nosotros hacemos es básicamente lo que se hace para esto de la inteligencia artificial cuando nosotros le ayudamos al software. Pero si ustedes piensan, por ejemplo, para dermatología, pues, identificación de lesiones dermatológicas con inteligencia artificial está mucho más allá de lo que hacen acá, porque eso es una sola lesión. Si ves en oftalmo, ¿sí? Tienen otro problema semejante. Patología, o no problema, otra situación semejante. La de nosotros y patología es lo mismo.
Entonces, esa interrelación que va a ser, definitivamente va a ir. Lo que estaba presentando Carlos ahorita, por ejemplo. Vean cómo, o sea, en la última parte que presentó de la suite del IntelliSpace es un poco diferente, pero en los primeros, por ejemplo, estaba donde el sistema este de inteligencia artificial segmentaba, por ejemplo, el corazón, ¿sí? Y decía, bueno, este es el miocardio y lo puedes hacer. Esto es sumamente fácil para un programa. Es como si yo les pusiera, no sé, el Waze y decir, pues quiero que me digas por qué calle voy, ¿sí? Pues claro que no hay ningún problema. El siguiente es lo que va a suceder cuando va a asociar, ¿sí? Ahorita esta aplicación justamente está hecha para la parte morfológica, para identificar el miocardio o la coronaria derecha o lo que tú quieras hacer y le va a poner nombre, así como dice la avenida Madero o la avenida Insurgentes o lo que le quieras poner. ¿Sí? Pero el punto es el siguiente es cuando de la misma manera que nosotros usuarios alimentamos a Waze y nos dice que ahorita va a haber un accidente enfrente o que hay policía o que en fin el tráfico está tal. Bueno, lo mismo es nada más que ahora imagínense que al software lo va a alimentar el Electronic Medical Record y le va a decir que este paciente tiene este gen o que expresa esta parte o que tiene un antecedente familiar de tal o que ya le pusieron un stent, en fin. Y ese mismo software va a ir y buscar en bases de datos de PubMed y demás, interrelacionar la información y decirte, bueno, cuidado, porque tu paciente ciertamente tiene una oclusión de la coronaria derecha y tiene una hipomotilidad del ventrículo, lo que tú quieras. ¿Sí? Pero además, ¿sí? Tiene una probabilidad de reinfartarse de tanto, tiene una probabilidad de tanto. Y este paciente probablemente es resistente a las antiplaquetario. O sea, claro que va a haber una franca interrelación entre todo eso. ¿Sí? O sea, definitivamente. Y creo, bueno, lo publiqué por ahí, está en las redes. Al que les interese alguna de las cosas que estoy comentando, por favor díganme y se lo paso ya sea a Ricardo, o si no, creo que esto lo pusieron a través de LinkedIn, el LinkedIn también lo tengo. Pero hay una franca relación, ¿sí? O posibilidad de que el radiólogo se convierta en la parte del científico de datos de distribución. A mí no me preocupa que una máquina, en lugar de que yo me pase una hora segmentando el ventrículo, me lo haga en 5 minutos. Y me lo hace en 5 minutos ahorita por el poder de cómputo. Pero al rato los GPUs, o sea, al rato con la inclusión de las neuronas, de la parte neuronal y todo eso, como lo que están desarrollando en Apple, pues eso va a tardar 30 segundos. Entonces a mí no me interesa eso que lo haga la inteligencia artificial, eso que lo haga la aplicación. Como ahorita la aplicación hace muchas cosas, muchas aplicaciones en las cuales dependemos. Lo importante es la interpretación que vamos a hacer de eso. ¿Okay? Creo que eso es en donde ahora tenemos que entenderlo y jugar el papel importante que tenemos y de entonces comunicarlo con el paciente y también con los médicos que nos hace, o sea, porque todo esto va a ser interdisciplinario y va a estar sucediendo en real. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, esta es de Josué Monzón, quien actualmente está realizando un algoritmo basado en DCN para clasificación de patologías pulmonares. Y comenta, por medio de rayos X, está haciendo clasificación de patologías pulmonares por medio de rayos X de tórax. Y eso es lo que nos comenta. Si bien mis indicadores de performance están alrededor del 90%, aún hay casos de falsos positivos o falsos negativos. Me encuentro atorado en el siguiente paso. ¿Cómo se hace una validación clínica de estos modelos de inteligencia artificial fuera de lo que son los de dataset que se usan para entrenar y validar la DCNN? Sí, claro. Muy buena la pregunta. Ese es precisamente uno de los puntos que estamos, que es el siguiente paso. Nosotros también participamos junto con la RSNA y con los europeos en todo esto de desarrollar el algoritmo para la detección de pacientes con COVID a través de, pues ya sea de radiografías simples, desarrollamos nuestro algoritmo y también de tomografía computada. Pero el punto aquí es que tú tienes que salirte de tu entorno, porque la verdad es de que hasta que no te das cuenta, por ejemplo, de lo que yo te sugeriría aquí es, bueno, en tus falsos positivos o negativos, checa los heat maps de lo que hiciste, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio muy interesante que seguramente conocen, pero digo, la persona que me hizo la pregunta, pero para los demás, en donde pues, se pusieron a ver pacientes que tenían
para ver si la inteligencia artificial decía si tenía neumonía o no tenía neumonía. ¿Okay? Tan simple como eso. Y entonces resultó que, oye, casi con 100% de certeza decía que tenía neumonía o no neumonía. Entonces tú dices, wow, pues qué bueno, la inteligencia artificial, ¿sí? O sea, este algoritmo en particular, pues acuérdense que estamos hablando de uno solo, que se aplica en esa institución, con esas personas, etcétera. Pero bueno, lo que encontraron es de que cuando vieron el heat map, es decir, dónde se fijaba el algoritmo para determinar si tenía o no neumonía, ni siquiera era en el pulmón. En lo que se fijaba es que los tipos estos lo que hicieron fue, pusieron pacientes que estaban en terapia intensiva y pacientes que iban a una clínica ambulatoria a tomarse radiografías de tórax. Entonces lo que identificó el software fue la marca de arriba, ¿sí? donde venía el gabinete, por así decir, como decimos aquí en México, el gabinete radiológico, y el otro decía UCI, cuidados intensivos. Y entonces nada más por que decía UCI, le decía neumonía, encontró eso, y el otro entonces ni siquiera se fijó en el pulmón, ¿sí? Y eso créanme que ha sucedido también con situaciones de guerra para identificación de tanques, en donde, en fin, hay como lo que estaba presentando ahorita Carlos, ¿no? De los perritos y los biscuits. O sea, tú no sabes en qué se está fijando. Tú crees que está viendo el perro y lo que está viendo son los 3 puntos que parecen los 2 ojos y la nariz. Entonces tú puedes engañar al software con eso. Entonces, esa es una. La otra es, tienes que salirte de tu entorno y aplicarlo a otra para que el algoritmo aprenda otra cosa diferente. ¿Okay? Y que nunca, probablemente, nunca, ni siempre, ni nunca en medicina, a lo mejor no vas a llegar al 100%, pero lo que tú necesitas es algo, y es igual que cualquier prueba. O sea, dime qué prueba de la que hagamos en sangre o en otra parte tiene un 100% de sensibilidad y especificidad. Prácticamente no. ¿Sí? Entonces, lo que tú necesitas es algo que me deje tranquilo a mí y que me diga, ¿sabes qué? No te estoy dando los falsos negativos. O sea, a lo mejor te puedo dar un falso positivo. Bueno, no importa. Déjame, yo lo reviso. Yo como radiólogo reviso y entonces ya digo, ¿sabes qué? Eso no era un nódulo, ¿sí? Eso no era una caverna. Eso es una imagen compuesta. Esa ya la reviso yo, pero qué bueno que me lo identificaste. Lo que no quiero es que me pases lo otro. Entonces son de las cosas que tienes que ver dónde se fijó, de que descubras eso. Gracias, doctor. Bueno, estamos realmente fuera ya de tiempo, sobre todo, la verdad, las charlas han estado muy buenas. Tenemos todavía varias preguntas, hay muchas más preguntas de la audiencia. Lo que les proponemos es lo siguiente, para poder darles respuesta a todas estas preguntas. Hay 2 cosas. Recuerden que esto está siendo grabado y ustedes van a poder tener la oportunidad de poder reproducir después esta ponencia. Pero lo que vamos a hacer es que todas estas preguntas vamos a pedirle a nuestros panelistas que las respondan, y obviamente a quienes las hicieron se les va a contestar vía email, y por otro lado que las vamos a colocar, las vamos a publicar en donde estará puesta la ponencia para que todo el mundo pueda ver esas preguntas y las respuestas que nos van a hacer nuestros panelistas. De verdad, están buenísimas las preguntas, nada más que estamos muy fuera de tiempo. Creo que nos llevaremos otra media hora, yo creo que respondiendo a estas preguntas que están muy buenas. Y les parece bien también, panelistas, que así lo hagamos para poderle dar respuesta a todos. Lo que ustedes digan, no hay problema, claro que sí. Sí, de acuerdo, sí. Es más, nos podemos llevar aquí otras 2 horas, yo creo, pero lo hacemos fuera de línea. Sí, perfecto. Bueno, pues antes que otra cosa, darle las gracias a nuestra audiencia, a nuestro foro. La verdad, muchas gracias por acompañarnos durante esta charla con 2 mentes brillantes el día de hoy, y muchas gracias también por sus preguntas. Darle las gracias también a nuestros panelistas, doctor Guillermo Elizondo, muchísimas gracias por participar con nosotros, por compartirnos sus experiencias, compartirnos su visión sobre lo que es el futuro de la medicina. Muchísimas gracias. Carlos, igual, muchísimas gracias también a ti por el tiempo, la paciencia y demás para poder compartirnos toda esta información. Les damos las gracias a nombre de Philips por todos estos tipos de ponencia. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y el gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos. Que tengan una excelente tarde, muy buen día. Cuídense todos. Buenas noches igual. Buenas noches. Buenas noches.